Pues, Adrián, la transmisión es toda tuya y muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Por aquí ya deberían estar viendo los slides. Vamos a platicar de layout, theming y animation. Y bueno, pues como comentaba, muy contento de estar por acá, no importando desde dónde nos estén viendo. Me han contado que hay muchas preguntas, entonces vamos a intentar, aunque no tengo formalmente la agenda aquí en los slides, vamos a intentar cubrir este contenido en una primera parte, luego ver un poco de código de unos code labs. um, Dependiendo un poco cómo veamos, vamos a ver si lo hacemos algunas cosas paso a paso, otras las vemos ya funcionando. Y por último, vamos a ver preguntas, que creo que eso es algo muy valioso para todos. A veces alguien se anima a lanzar las dudas que tienen y bueno, esto termina enriqueciendo a todos los participantes. Así que contento de estar por aquí. He estado algo ausente de todo el tema de charlas, comunidades, etcétera. Principalmente por los últimos 2 años, que ha sido algo complicado. Recién estoy compartiendo de nuevo. De hecho, creo que una de mis últimas charlas fue hace un año en otro evento de las comunidades de Bolivia. Por ahí, Gustavo siempre está muy activo organizando de todo y bueno, muy contento de que siempre me toma en cuenta y de poder participar. Sin más preámbulo, vamos a platicar un poco de estos tres temas. Y la forma en que me gustaría abordarlo es primero platicar de layout. Compose nos trae un paradigma diferente en cuanto a cómo construir interfaces, y la intención del Compose Camp es que podamos como aprovechando el mundial, ¿no? Dar la patada inicial y poder comprender mejor cómo aproximarnos a todo lo distinto que nos provee. Es decir, si ya estamos trabajando Android, ya estamos construyendo interfaces de alguna forma tradicional, entonces el punto principal es aprender estas herramientas que tenemos disponibles en Compose y aprovecharlas al máximo. Entonces, vamos a empezar con lo básico. Este tema tiene un path que encuentran en la documentación oficial. Esto básico no está incluido en el path, decidí agregarlo por precaución, con la intención de que si hay alguien que no ha visto nada de Compose, no ha trabajado con interfaces declarativas, no tiene idea de qué se trata esto, pues que no se vaya a perder. Son solo un par de slides que nos van a poner en contexto. Y luego ya vemos un poco más del deep dive en cuanto a principalmente layouts, temas y animación. Entonces, la intención principal, y esto es algo que a mí me gusta como un punto a tenerlo presente cada vez que trabajamos con algo nuevo, es entender un poco de la visión del equipo que construyó la herramienta. Muchas veces ocurre que nos presentan una herramienta nueva como developers y no tenemos claro por qué está construida de cierta forma. Entonces, en el caso de los layouts, específicamente de Compose, hay 3 metas claras. Tiene que ser muy fácil de construir, tiene que ser también poderoso, es decir, no voy a sacrificar todo lo que puedo construir con tal de hacerlo más fácil. Quiero mantener las dos cosas en paralelo, que sea aproximable, que pueda construir, que pueda utilizarlo para mis layouts y que pueda hacer todo lo que quiero. Esto va como estos primeros dos van en la misma línea, y además tiene que tener un buen desempeño. Muchas veces trabajar con relative layouts, en general con el layout tradicional de Android, cuando hay muchas vistas anidadas, el desempeño que tienen no es el mejor y es muy complicado hacer debugging. Entonces, la intención con Compose es que no ocurra esto y que podamos ir construyendo lo que deseamos sin ningún problema. Y vamos a pasar en nuestra interfaz declarativa desde un estado hacia la interfaz. Este es el punto de partida en el que estamos ya platicando en el app. Si ya tenemos claros cuáles son los principios que nos guían, estos principios de diseño, esta guía que nos lleva hacia por qué está construido de esta forma, la manera en que lo trabajamos es partimos de un estado y nos vamos a mover hacia un UI, es decir, a partir del estado se va a construir. Para eso hay 3 puntos importantes. El primero es la composición,
Luego, cómo se colocan estos elementos, la disposición o el layout. Y el tercero es el pintado o dibujado de estos elementos en pantalla. Más o menos lo podemos ver como esta gráfica que está aquí. Está un poquito difuminado hasta la izquierda y la derecha. Por un lado estado y por otro lado UI. Eso es de lo que partimos. Y estos 3 pasos son los que nos van a permitir construir nuestra interfaz. Entonces, la composición nos va a permitir construir los elementos. Luego, vamos a colocarlos. Esa disposición de los elementos es donde nos vamos a enfocar un poco a través de las herramientas disponibles y luego ya se pintan, se dibujan, etc. Recuerden, este orden es importante. Primero está la composición, luego está la disposición y por último está el dibujado. Lo dejé en inglés, hay un quiz que está ahí en el pad que me gustaría que hicieran al final. Lo dejé en inglés justamente por eso, porque esta es una de las preguntas que recuerdo, las fases, y cuando nos detenemos a pensarlo es bastante intuitivo. Sin embargo, a menos que construyamos interfaces de esta forma, puede resultar algo complejo. Entonces, vamos a trabajar con composables que llevan este adorno, el @composable, a la función, y voy a construir la interfaz haciendo uso de esto. Si yo solo coloco elementos básicos, como por ejemplo en este caso, un texto, va a estar montado uno sobre otro, sin ningún orden. Entonces, lo que voy a buscar es de alguna forma colocar este contenido a través de componentes que son estándar. Esto lo vamos a hacer a partir de estos 3. Y esto nos resuelve casi todo. La columna, la fila y la caja. El box model pues es bastante popular en CSS, no es igual, pero me va a permitir colocar la disposición de los elementos con una mayor versatilidad. La columna y la fila son bastante intuitivas. Uno tiene una disposición disculpen, vertical y otra horizontal. Entonces, por ejemplo, este es el mismo texto que tenía por acá, solo que aquí ya no está, aquí están uno sobre otro. Si yo le agrego este elemento de columna, ya voy a tener esta disposición vertical. Entonces va a estar primero la primera línea, suena redundante, pero tal cual así se construye, y luego el resto de elementos. La fila funciona de la misma manera. En este caso tengo una columna anidada, que eso nos sirve también para ver la construcción con varios elementos. Por ahí está la imagen, no nos estamos metiendo en eso todavía. Y le podemos agregar también que esté alineado. Entonces, la fila está alineada, se está centrada de manera vertical y tiene 2 elementos: la foto o la imagen y el texto. El texto tiene una columna. El box me permite colocar atributos con un poco mayor de control uno sobre otro. En este caso, pues es una imagen y un icono. Y tengo algunos otros elementos adicionales. Sin embargo, más allá de ir a verlos, quisiera que nos enfoquemos. Por aquí está el alineado, ese ya lo platicamos, por eso no entré tanto en detalle. Me gustaría que nos enfoquemos en cómo se hace esto en la etapa de layout. Esto es básico, sin embargo, comprenderlo nos permite ver un poco más allá. Entonces, lo que vamos a tener es dentro del layout 2 partes. Uno es la medida y otro es la ubicación. Lo que va a hacer la medida es medir a todos los descendientes y con esto diseñar qué tamaño voy a tener. Y ya que esto está listo, entonces voy a ubicar a todos los descendientes. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si tuviéramos un resultado de una búsqueda, que la interfaz, que es lo que está al lado izquierdo, tiene una fila, dentro de esta fila tiene la imagen y tiene una columna, y la columna tiene 2 textos, entonces nos va a construir un árbol como el que está al lado derecho. Estos árboles pueden llegar a resultar muy complejos, entonces este es para ejemplificar cómo se construye y cómo se trabajan estas fases. Lo que vamos a hacer es tomar cada uno de los elementos,
medir todos los descendientes y con eso construir la propia medida y luego pasar al siguiente. Entonces, aquí necesito reportar cuál es el self result, es la función. Entonces, cuál es el tamaño de row que tiene dos descendientes, image y column. Image es una hoja, entonces simplemente ahí se queda. Column no, column tiene descendientes, se va a examinar cada uno de ellos y al final reportar su tamaño. Más o menos se ve algo así. Entonces, recordemos que son dos partes, la de measure y la de place. Entonces, arranco con row. Se va a medir esto. Para determinar cuál es el tamaño de row, necesito saber cuál es el tamaño de sus descendientes. Entonces, el placement, la ubicación de row va a ser lo último que haga, hasta que ya sepa cuál es el tamaño y cómo se ubican todos los descendientes. Los examinamos uno por uno. Primero examinamos image, que es una hoja, un leaf. Entonces, de una vez lo podemos ubicar. No tiene descendientes. Si se dan cuenta, tiene un numerito al lado cada uno de las fases que les estoy narrando. Luego examinamos columna. Para medir columna, voy a notar que tiene dos descendientes. Entonces, empezamos con el primero. Lo medimos. Este es un texto. Lo ubicamos. Luego el siguiente, medimos y ubicamos. Y hasta este punto, entonces puedo ubicar columna. Ya que lo completé, entonces ya puedo ubicar toda la fila. Noten que es un proceso recursivo y que el caso base se va a dar cuando ya no hay más descendientes. Entonces, esto puede llegar a ser complejo. Sin embargo, es la manera en que se construye el layout. Algo importante. Compose va a buscar el mejor desempeño. Entonces, en lo posible, se va a dar una sola pasada. No siempre se puede. Tómenlo en cuenta. Hay algunos casos en donde simplemente no se logra en una sola pasada hacer este layout. Si es posible, solo una se va a hacer. Además de esto, algo importante como para ir cerrando el tema básico son los modifiers. Esto me va a permitir cambiar el comportamiento de los elementos. Por ejemplo, si notan aquí, la columna tiene un modificador para hacerlo cliqueable, le agrega padding y luego va a ocupar todo el espacio. Entonces, la columna va a tener siempre una fila, un spacer y luego una tarjeta. Son esos tres elementos. Pero además le voy a colocar los atributos del modificador. Esto lo que me permite es personalizar el comportamiento y así como se lo apliqué a la columna, se lo podría aplicar a alguno de los otros elementos. Aquí la función recibe esta información, lo que se va a ejecutar con el clic. Sin embargo, lo que quisiera en lo que nos enfoquemos es en el modificador. Ok. Entonces, eso es tal vez lo básico que tendríamos que tener en mente para empezar a trabajar, que son funciones, los composables, que vamos a utilizarlos para esta interfaz declarativa. Nos olvidamos del XML y lo construimos todo en código, pero siempre respetando un orden. Y vamos a tener tres fases para transformar de estado hacia UI. Entonces se va a componer, se va a hacer la disposición de elementos o layout y luego se va a dibujar. Como parte del layout, entonces tomamos cada uno de los elementos y se van a medir y a colocar. Estas fases se están realizando constantemente a la hora de dibujar la interfaz. Lo importante, lo que quiero que tengan en mente es el orden, que hay ciertas directrices de diseño, como en cuanto a performance, darle una sola pasada, que el performance es muy importante, quiero que sea fácil y poderoso, porque eso nos va a servir para cuando queramos personalizar algo o cuando nos estemos preguntando por qué funciona de una forma o por qué no funciona algo. Ok. En cuanto a los componentes, hay algunos disponibles. Vamos a empezar a partir de Material. Entonces, aquí hay varios de los más comunes. Me gustaría abordar algunos de estos.
estos componentes van a ser muy utilizados en nuestras aplicaciones y pues el objetivo de que los conozcan es que sepan que están disponibles y no tienen que construir todo desde cero. Estos Material Components lo que buscan es facilitarnos la vida. Por ahí estoy viendo una pregunta. Si me ven ver hacia un lado es que tengo una tablet aquí al lado, entonces estoy viendo preguntas. Por ahí Alice pregunta, ¿esos números implican el nivel o los fijos o la iteración? Es un poco el orden. Esto se podría ver, voy a regresar para resolver esa duda de una. Es el orden en que esto se va ejecutando, porque se arma un árbol de forma recursiva y va a tener múltiples ramas mientras tenga descendientes hasta que ya no tenga. Entonces, por ejemplo, image es una hoja porque ya no tiene más descendientes. El número entonces es el orden en que lo hice, porque voy a ejecutar estas fases, el measurement o la medida del elemento y la ubicación, el placement. Entonces, yo no puedo ubicar la fila hasta que sepa cómo están construidos todos sus descendientes. Por eso vamos hacia abajo y empezamos con la imagen, y también por eso es que no va 1, 2, 3, 4 hacia abajo, sino que la imagen, como ya es un nodo hoja, a la hora de tener el resultado de la medida, de una vez la ubico en el resultado final del layout. Es una aproximación recursiva. Al verlo como un árbol, a veces ayuda un poco más a comprender como el orden en que esto se lleva a cabo. Entonces, platicábamos un poco de los componentes. Espero haber resuelto la duda con esto. Por cierto, saludos, Alice. Teníamos mucho tiempo de no estar en contacto. Espero todo marche bien por allá en la comunidad de Android de Colombia. Estos elementos están para facilitarnos la vida. En la documentación van a encontrar el detalle de todos. Aquí lo que quise fue ponerles como el resumen. El inicio, pues básicamente es usar un tema. En la práctica vamos a ver un poco la customización de temas. Hay algunas cosas que podemos trabajar como los colores, la tipografía, etc. Material ya tiene un tema. Entonces empezamos a partir de ahí. Y luego trabajamos algunos elementos básicos, como por ejemplo botones, el Floating Action Button, etc. Y también disponemos de la personalización del contenido. Esto lo podemos hacer con estos content slots. Por ejemplo, en botones nos permite poner una etiqueta, un icono, etc. En este caso, pues tenemos un botón que tiene su comportamiento por defecto, y si yo le especifico qué quiero que haga, en este caso el padding se lo estoy cambiando, se va a ver como el que está al lado. A través de los content slots es que yo puedo interactuar y rellenar, digamos, el contenido. Entonces, esta es la mitad del código. Si se dan cuenta, la primera parte son los modificadores. Ahí es donde voy a tener la función para el click y luego el padding que estoy definiendo. Y en la segunda parte, aquí es donde voy a especificar estos valores. Ahí estoy especificando el icono, estoy especificando el tamaño, el texto, etc. Y todo eso me permite construir el botón. Estos elementos son básicamente los mismos de los que ya disponía en Material Design, solo están adaptados para que puedan funcionar como un composer. También tenemos un scaffold. Lo que me va a permitir es construir sobre este contenido. El scaffold tiene un lambda sobre el que puedo colocar básicamente cualquier cosa, y me permite aprovechar elementos como por ejemplo un app bar. Para construir el app bar, entonces puedo hacerlo de esta forma. Con el scaffold voy a indicar, quiero trabajar un top bar o un bottom bar. Dependiendo de lo que esté construyendo, voy a poder especificar qué contenido es el que quiero. Entonces, de nuevo noten que esto va como un modificador del scaffold, y luego ya puedo poner todo el contenido. Pero en el modificador, entonces voy a definir qué es lo que lleva esta barra, ya sea en la parte superior o inferior de la pantalla.
Además de estos bars, pues también está el Floor in Action Button y hay otros elementos de material. Estos, el snack bar, el drawer, el menú de hamburguesa, esto los encuentran en la documentación. Quería mostrarles principalmente de que disponemos de los recursos. Ok, ahora ya trabajando un poco de los layouts personalizados, que es donde creo que hay un poco de oportunidad de construir igual que con los temas. Recordemos que el proceso es este. Tenemos estado y vamos a construir UI. Lo hacemos a través de composición, disposición y dibujado. En cuanto a layout o disposición, lo que necesitamos hacer es medir todos los descendientes. Basándonos en eso, vamos a construir el tamaño del componente actual y, bueno, ubicar también a todos los descendientes. Entonces, en este caso, vamos a construir una columna personalizada. Este es un ejemplo que nos permite ver todos estos, cada uno de estos pasos. Igual que todos los elementos, esto va a tener un modificador y un contenido. En un par de slides está cómo es el uso básico de esta columna. Entonces, vamos a construir un layout utilizando este modificador, este contenido, y lo que toca es, para construir el layout, medir y ubicar o posicionar a todos los elementos descendientes. Entonces, ¿cómo quedaría? Este es el layout, por aquí vamos con lo mismo, aquí es donde está ya la ubicación. Lo que está en negrilla es donde estamos colocando este código. Entonces, se van a medir cada uno de los descendientes basándonos en las restricciones que recibimos. Se pueden colocar restricciones de acuerdo a lo que busco y cómo quiero ubicarlo dentro de la pantalla. Una vez ya los medí, entonces ya me corresponde ubicarlo. Basándonos en estas restricciones, vamos a ver de qué espacio disponemos. Y por cada uno de los elementos hijos, los ubicamos. Suena bastante intuitivo también. Noten que el código no es algo sumamente complejo, sino simplemente sigue un formato, una manera en que está construido. Y para llamarlo va a ser en el mismo formato de lo que ya he trabajado. Entonces, esta es una columna básica que construí. El único modificador que le envío es el padding. Ese modificador, recuerden que se va de largo. O sea, lo que hace es asignarlo a los elementos. Y nuestra implementación lo que está haciendo es, primero se mide, basándonos en las restricciones, y luego se asigna para tenerlo listo. Okay. Como parte de los layouts, también vamos a ver los lazy layouts. Esto es bastante útil, sobre todo cuando tengo datos que quiero mostrar en listados o en retículas o grids. Entonces, la intención es, si yo tengo, por ejemplo, un listado de esta forma, este es un listado de mensajes, normalmente lo que voy a hacer es un ciclo. Por cada uno, entonces vamos a hacer una fila. Pero puede ser muy largo y tal vez no necesito cargar toda la información. Por eso se llama lazy, porque va a cargar únicamente la información que necesito visualizar en pantalla. ¿Cuál es el formato? ¿O cómo lo podría construir? Esta es la especificación, ¿verdad? El DSL. Básicamente lo que dispongo es de items para poder colocarlos. Y se va a ver de esta forma. En vez de colocar una columna, vamos a poner un lazy column. Esto me permite indicarle al sistema que yo quiero que cargue por necesidad, basándome en qué información estoy viendo, se van a cargar estos datos.
Eventualmente eso tiene un impacto en el desempeño, por el consumo de memoria, por lo que se está dibujando en pantalla, etcétera, y ya está implementado de esta manera. Entonces el listado o el grid, aquí creo que les puse solo de ejemplo el listado, está hecho de esta forma para permitirnos no cargar toda la información. Si tenemos demasiada información y necesitamos pagineo, también disponemos a partir de la versión, si no estoy mal, es la 3 de pagineo. Entonces, si queremos usar esto, no hay un backward compatibility, sino necesito hacer un upgrade de la versión que estoy usando. Solo déjenme validar qué versión es. No la encuentro. Podemos controlar el scroll. Creo que es la versión 3. Bueno, de cualquier forma, lo importante es, tengo la disposición de usar el pagineo y también lo puedo hacer de una manera de lazy loading. En general, no importa en ciencias de la computación donde lo vean, el lazy loading lo que me va a permitir es cargar únicamente lo que necesito. Tiene mucho sentido cuando tengo más información de la que el usuario va a estar viendo. Algo importante aquí está en un par de slides, los tips. Se recomienda usar placeholders. Noten aquí que si el mensaje es diferente de null, entonces si tengo un mensaje, voy a mostrarlo a través de un message row. Pero si es null, no tengo un mensaje, entonces voy a poner un placeholder en vez de poner un elemento de tamaño 0. Que eso está como parte de los tips. En general, no voy a querer usar elementos de tamaño 0 porque recordemos que el dibujado se hace en una sola pasada y si yo tengo un elemento de tamaño 0, lo que va a decir Compose es esto no tiene tamaño. ¿Por qué podría tener algo así? Porque no se ha cargado la data. Entonces, si Compose dice esto no, ya pasé por ahí y es de tamaño 0, cuando se cargue la data no se va a poder cambiar. Entonces la recomendación es, en vez de esto, de ocultar los elementos así, es poner un placeholder. También no vimos el detalle, pero se puede agregar un scroll como un modificador y ya hay un composable de scroll, pero si pongo componentes anidados que se desplazan en la misma dirección, es decir, tengo algo a lo que le puedo hacer scroll vertical como un elemento ancestro y adentro, digamos que tengo un listado y en cada elemento de mi listado también puedo hacer un scroll vertical, eso me va a dar un problema. En vez de eso, entonces debería, en vez de ponerlos como separados, entonces lo que voy a hacer es unirlos a través de un envoltorio. Entonces, si lo pongo de esta forma, el scroll me puede causar un problema. Entonces, en vez de eso, los uno, y este wrapper me va a permitir poder tener el scroll como me interesa, pero no van a ser elementos diferentes. Luego, algo parecido, pero ligeramente distinto, si tengo varios elementos y uso un solo item, recordemos que aquí tengo, por aquí, está mi listado de items. Entonces, si yo tengo elementos que quiero tratar diferente y tengo un solo item, voy a tener un problema porque se van a tratar como una misma entidad. Entonces, tengo que tener también cuidado al trabajar eso. Son 3 recomendaciones claves. Se parece mucho al Recycler View, la implementación. Entonces, si ya estamos familiarizados con Recycler View, no debería ser un problema que podamos aproximarnos a esto y construir nuestras lazy lists. Por ahí veo que más gente se va sumando al stream. Buenas noches a todos. Las zonas horarias son una maravilla. Un par de recomendaciones también como los tips. El content type eventualmente es algo recomendado porque me permite agregar más información. Un poco es el tema de semántica, de disponer de la información necesaria y decir es de este tipo lo que sea que voy a mostrar. Y los arrangements lo que me permiten es configurar como quiero que se vea. Entonces puedo tener un arrangement personalizado más complejo y al final todo va a construir para que mi lista se vea mejor.
Luego, en cuanto a animaciones, pensé que me iba a tardar media hora y ya llevamos 10 minutos más. Igual vamos a colocar todo el contenido para que nos dé tiempo, así que nadie se preocupe. En cuanto a animaciones, este diagrama de flujo nos describe bastante de cómo construir. Me gustaría que vean la primera columna. ¿El contenido cambió? Sí. ¿Tengo que mostrar o ocultar? Sí. Ahí voy a usar Animated Visibility. Este nos sirve bastante. La otra opción es: ¿el contenido cambió? ¿No ha cambiado? ¿El estado de alguna forma se modifica durante la composición? No. Entonces, si necesito controlarlo, ahí voy a colocar una animación, que esa es para la primera fila. Las cajas anaranjadas son los elementos o las transiciones con las que voy a estar trabajando. Vamos a ver Animated Visibility de primero, pero este diagrama de flujo me sirve bastante para ver cómo lo voy construyendo. Entonces, Animated Visibility lo que me permite es cambiar basándome en el layout o en la disposición de elementos. Por ejemplo, me moví de una pestaña a otra y con eso voy a animar. También voy a tener transiciones. Las transiciones pueden variar. Esto lo vemos con código en un par de slides. No recuerdo si puse el código en slides. Si no, lo vamos a ver en el CodeLab. Y hay variedad de transiciones sobre las que puedo elegir. Y vamos a seguir trabajando con Animated Visibility. ¿Qué vamos a colocar aquí? Noten que pasamos de algo muy simple que fuera visible con una animación por defecto a colocar una transición. La transición, entonces, voy a, por ejemplo, aquí a decirle que cuando ingrese haga un sliding verticalmente. Entonces va a empezar desde a 40 dps del top, y cuando salga va a ser un slide out también vertical. Entonces vamos a ver que la salida va a ser ese slide y se va a combinar, que eso es algo súper conveniente. En el caso del ingreso, pues tiene el sliding, también se expande y tiene un fade. Puedo configurar todo como se pueden dar cuenta aquí, y en la salida es lo contrario. Tengo un fade in, un fade out, el expand vertically, es decir, se está extendiendo de manera vertical, ahora se va a hacer pequeño, shrink, y el slide in es que viene desde algún lugar, en este caso menos 40 desde arriba, y ahora va a ser un slide out. Lo que estoy haciendo aquí es complementando las transiciones que tengo. Ok, casi logré terminar a tiempo. Tenemos dos CodeLabs que quería que fuéramos examinando paso a paso. Tal vez no nos va a dar tiempo a hacer todo esto paso a paso, pero sí quisiera que los examinemos y les queda el link. Por ahí estoy viendo unas preguntas, vamos a ver. ¿A qué me refiero con wrapper? En vez de tener elementos individuales, dos scrolls individuales, que es lo que me puede causar el problema, es envolver a ambos en un solo elemento ancestro, y entonces así puedo controlar el scroll. Esto se da cuando voy en la misma dirección. No sé si les ha pasado con usuarios que hay veces que quiero hacer scroll sobre un elemento, sobre el ancestro tal vez, pero como uno de los elementos que heredan tiene la misma dirección, se confunde el gesto. ¿Qué sabes de los motion layout con Compose? ¿Puedes aplicar algo similar? Si no estoy mal, hay una implementación, una vez, porque recuerdo haberlo visto. Sin embargo, algo que me gustó mucho es que en Compose se busca facilitar la vida, y en general las animaciones de Android nunca han sido fáciles. Motion Layout era una manera de implementarlo, y ahora con Compose pues dispongo ya de sobre todo Animated Visibility. Es algo que deberían haberlo implementado hace muchísimo de una manera simple, y ahora en Compose disponemos de esto. Sí, por aquí encontré una referencia de Motion. Se puede combinar
porque tenemos un constraint layout. Mi recomendación es, deberíamos partir de lo básico, de lo que nos provee el framework, y a partir de ahí ver si nos da lo que necesitamos y si no, irle agregando. Entonces, yo me iría primero por ver el diagrama de flujo este que les mostraba, y que si lo que quiero hacer está ahí, y si no, entonces moverme ya a una implementación adicional. Por ejemplo, el constraint layout, creo que para varios fue un proceso adoptarlo, y ahora nos están dando otras herramientas. Constraint layout también está disponible en Compose y se puede combinar. La misma recomendación, primero abordar lo básico. Si lo puedo resolver con las 3 opciones que tenía, que era fila, columna y box, mejor lo hago con eso. Si no, entonces ya exploro el constraint layout. ¿Cómo realizo si una vista se repite en varias pantallas para no repetir código? Pues justo esa es la idea de los composables, que se pueden reutilizar, son los building blocks. Entonces es como que estuviera jugando bloquecitos de Lego, y voy a armar con esto. Entonces los composables los puedo reutilizar en más de una pantalla. Animaciones ya está bien documentada. El bien documentado es algo muy relativo. Vamos a ver en el CodeLab algo básico al respecto sobre cómo trabajar animaciones. La documentación ha mejorado muchísimo, pero es un work in progress. Entonces, si yo quiero hacer algo básico, que es lo más común, va a ser bastante fácil, porque voy a encontrar ejemplos. Si ya quiero hacer algo muy específico, ahí es donde ya me toca explorar un poco más. En general, yo estoy bastante contento con esta documentación. Dependería un poco de qué es lo que se quiere realizar. Entonces, vamos a dejar de compartir esto y les voy a compartir todo mi escritorio. Vamos a ver. Creo que ahí ya van a ver todo. O deberían ver todo. Listo. Entonces, recursivo. Aquí tengo Android Studio. Tal vez vamos a hacer un poco más grande las... por aquí estaba el font. ¿Dónde está el...? Yo creo que aquí está... Agrandamos un poco. No cambió el tamaño. Font, creo que es. Listo. Ok, entonces vamos a ver aquí primero el de animaciones. Y vamos a ver antes más preguntas. ¿Con Lottie seguirá funcionando? No estoy seguro. Creo que eso también lo podemos revisar. Porque sí era bastante conveniente para algunas aplicaciones. De hecho, sí. Hay una implementación de cómo implementaron, valga la redundancia, de Lottie en Compose. Qué interesante. Y es de hace un par de añitos, o sea, sí debe haber un soporte bueno de esto. ¿Se puede agregar más elementos adicionales a la lista inicial que se envía? Algo importante aquí es sí, la respuesta corta es sí se puede, pero recordemos que Compose va a medir y a ubicar con base en esto. Entonces, eso es importante a tomar en cuenta a la hora de ir agregando más elementos. Las animaciones cambian si se implementan en web o desktop. No deberían hacerlo. Hasta donde sé, no cambian las animaciones de ninguna forma, pues están construidas todas igual. Entonces,
Este es un CodeLab súper básico, es cortito y nos permite ver algunas cosas sobre las animaciones. ¿Qué deberíamos saber? Vamos a agrandarlo para que lo puedan ver sin problema. Un poco de Kotlin, un poco de Compose, lo que les platicaba, el uso de column, row, box, etcétera, el uso de elementos de UI, estados y cómo esto se va a recomponer. Luego nos dicen que lo descarguemos. Hasta aquí vienen todos los CodeLabs. Pueden hacer un clon o descargan un zip. Y algo que me pareció interesante de estos CodeLabs es que ya traen un estado inicial y cómo debería verse al terminar. Además de darnos instrucciones de cómo ir construyendo el paso a paso todo esto, pues trae también cómo debería quedar al final. Entonces, de aquí me gustaría principalmente resaltar lo fácil que es ahora trabajar con animaciones. Esta primera implementación simplemente es, me voy a pasar de una ventana a la otra, perdón, de una pestaña a la otra, y entonces, dependiendo de eso, voy a mostrar un contenido distinto. Y vamos a realizar esta animación al pasar de una pestaña a la otra. Por aquí tengo ya no sé por qué Google Maps decidió actualizarse ahorita y está vibrando el reloj para avisarme. Tengo Visor y por aquí debería estar... creo que no lo dejé instalado. Bueno, vamos a enviarlo desde Android Studio otra vez. Este es el de animación. Entonces, es este que está por aquí. Y en este primer caso, lo que estamos viendo es el paso de una pestaña a otra. Pues noten que hay una animación, creo que Visor hace que se vea un poco lento, se ve un poco más fluido en el teléfono. Estoy cambiando el color al cambiar de una pestaña a otra. Y lo estamos haciendo usando el estado. Entonces puede ser tan simple como revisar un valor y eso ya tiene una animación. En general, las animaciones en Android han sido algo que ha tomado muchísimo tiempo que se implemente y a mí me sorprendió bastante la primera vez que lo vi. Luego está el Animated Visibility, que me permite... Deberían estar viendo esto. Estaba pasándome de una pestaña a otra y no me doy cuenta que ya no se estaba mostrando. Que me permite mostrar algo o ocultarlo. Aquí hay dos cosas importantes. La primera es, vean el botón que está en la parte inferior que dice Edit y tiene un lápiz. En el momento en que yo hago un scroll, se oculta Edit y se muestra el fav solo con el lápiz. Y cuando le doy clic, como esto no está implementado, entonces arriba me aparece un mensaje. Vamos a dejar que desaparezca. Que también está animado. Entonces, lo que hacemos aquí es trabajar con este fav y básicamente modificar el comportamiento a partir de este texto. Y el modifier que le acompaña es por el padding. Entonces, así de fácil con este Animated Visibility, lo que estoy haciendo es cambiar el comportamiento del fav que se expande y se hace pequeño. Veámoslo, por aquí está mostrado, pero veámoslo aquí otra vez. En el momento en que le hago scroll, cambia. Regresa, ahí está. Ok. Y luego está el mensaje de que no soporta la edición, que es cuando le hago clic. Y vean que tiene un slide. Este ya tiene una transición. Cuando entra es un slide in vertical y cuando sale es un slide out también vertical. Eso es lo que está por aquí. Una de las cosas que a mí me impresionó bastante fue el tema de la facilidad con la que se implementa todo esto. Esto es lo mismo. Ok. Antes de ver el número 5 voy a ver algunas preguntas.
Lo que estamos cambiando es el... Vamos a ver voy a mostrar el código. A mí me gusta ponerlo ahí, dividido. Estamos cambiando por aquí el color. Y es el background color del tab bar. Entonces, no nos estamos metiendo a manipular de una manera muy profunda todo el contenido. Por el momento el contenido es el mismo. O sea, si yo veo el app funcionando, paso de una a otra, lo que va a cambiar es solo el color. Y es un atributo de este Home Tab Bar. Vamos a verlo. Por aquí debería tener... si no estoy mal, es también un composable y tiene estos dos y recibe el color. Algo importante con los composables es que se reutilizan y construyo sobre los mismos. Entonces, el principio de interfaces declarativas es manejar el estado, modularizar el contenido y aprovechar estos elementos. Entonces, regresamos por acá. Es cuando hay esto se va a animar cuando hay un cambio en el tamaño del contenido. Entonces, por ejemplo, si yo estoy viendo esto y le doy clic a un tópico, en el momento en que aumenta, en que se expande, tiene una animación, y cuando se comprime tiene la animación inversa. Entonces, la implementación, igual que en los casos anteriores, es a través de este modificador, el Animate Content Size. Entonces, únicamente con eso, yo ya puedo trabajar. Aquí se mira, en el GIF. Puedo trabajar estas animaciones. Estos son múltiples valores. A ver. De los que disponemos. Eso tal vez ya no vamos a ver tanto detalle. Les recomiendo que lo puedan implementar. Hubiese querido hacer esto paso a paso. No me quiero alargar tanto más allá de las... Aquí van a ser las 6, dependiendo de dónde estén. Cuando quiero repetir alguna animación, por ejemplo, noten ahí el placeholder, que eso se ve acá, cuando le doy refrescar. Y por ahí quisiera dejar de animaciones. Les recomiendo que lo puedan trabajar. Van a notar que la implementación es bastante clara, directa y no requiere... contrasta mucho con la manera en que estábamos trabajando animaciones antes. No requiere un detalle tan grande. También algo que voy a realizar es sacrificar convención. El estándar es convención sobre configuración. Entonces van a haber ciertas cosas no configurables que si yo quiero trabajar algo de este tipo, entonces ya puedo usar alguna otra herramienta, alguna biblioteca, como lo que platicábamos de Motion, lo que platicábamos de Lottie, etc. Vamos a ver ahora el de temas. Este es un poquito más largo y quisiera mostrarles un par de cosas. Vamos a Android Studio. Aquí está el de temas y lo vamos a volver a ejecutar. En cuanto a la aplicación, es un lector. Lo voy a mostrar por acá. Lo interesante de este CodeLab es cómo vamos viendo el cambio, y básicamente todo se puede ver sin ejecutar el app, únicamente en esta pestaña de diseño. También me parece muy valioso que nos lleva paso a paso a cómo implementar nuestro propio tema. Entonces, igual que en el caso anterior, obtenerlo requiere obtener este
pueden hacer este git clone de donde están todos los Colabs y ya solo se busca el de temas. Y todo el trabajo está sobre este archivo de Kotlin. Partimos del material theming y lo que vamos a trabajar es color, tipografía y opcionalmente algún atributo de forma. Entonces aquí ya está terminado, pero si notamos, no podemos notar el del inicio porque ya lo modifiqué. Pero si notamos el diseño, van a cambiar los colores, va a cambiar la tipografía. Por ejemplo, esta esquina doblada es parte del shape. Y todo esto se hace a través del tema. Entonces, por ejemplo, para la tipografía, vamos a utilizar una tipografía que viene como un recurso y la especificamos aquí. Entonces especifico, por ejemplo, el subtítulo 1 tiene estas características, el 2 estas características, y luego ya solo las utilizo. El color es similar. Voy a especificar en general el nombre del color. Por convenio se utiliza el nombre del color y no tanto primary, secondary, etcétera, porque podría utilizarlo para diferentes cosas. Y aquí en el tema es donde especifico qué voy a utilizar. El material theme es el principal. Aquí están los colores sobre el que heredamos. Entonces sobre material theme solo le voy a decir, está bien, use este tema, pero de tipografía quiero este tipo de fonts. Y luego ya en mi contenido le puedo decir qué tipo de main activity, ¿sí? Le puedo decir qué tipo de font quiero utilizar. Si por ejemplo aquí cambiamos el tema, vamos a refrescar por este lado, se darán cuenta que cambia la manera en que se ve. Ese es el tema por defecto, digamos. Entonces, si le volvemos a poner el tema nuevo, ahí ya cambiaron los colores, cambió la tipografía, porque tiene que ver con los modificadores que yo estoy utilizando de acuerdo a los recursos que tengo disponibles. Eso es lo que vemos en este Colab. Entonces, primero pues viene un poco una aclaración sobre el tema de colores, el tema, aquí está el primary, lo que les decía, primary, secondary, etcétera. El tema de tipografía, que debería tener un H1, H2, etcétera, body, subtitle, y puedo especificar cuál es el typeface. Shape, que son estas características. Aquí se implementó una esquinita doblada, pero tengo un poco más de control al respecto. Y va a haber una línea base, que es el material theme, que por defecto va a tener una paleta de colores morada, utiliza una tipografía Roboto y tiene ciertos shapes ya implementados. Entonces, lo que este Colab nos lleva es a primero definir el tema, que era esto que les mostraba, y tenemos esas características justo, colores, tipografía y shapes. Entonces, la manera de implementarlo es heredar de este material theme. Este fue el cambio que les mostraba, donde quitamos uno y ponemos el otro. Y vamos a especificar cómo se va a ver cada uno de los elementos con otro composable. Entonces, por eso quería cubrir un poco el inicio, creo que tal vez fue muy corto, cómo se construían para como hacerles ver la idea de que esto sea potente, buen desempeño, pero a la vez que sea muy fácil de utilizar. Estos son los colores que definimos. Y en este caso, pues está primero definir el tema, luego colores, texto, shapes. Incluso se puede estilizar y por eso es un poco más largo. De estos Colabs, lo que quisiera como tal vez enfatizar es que
no es algo complejo, son los mismos conceptos que vimos en los slides. Respecto al tema, pues está Material. Respecto a las animaciones, diagrama de flujo. Y al hacer estos Colabs nos permite verlo ya en la práctica. Todavía tenemos un rato que quiero usar para preguntas. Y luego les quería mostrar el quiz. Vamos a ver primero las preguntas. Sí, solo yo leí la pregunta. Tengo un proyecto en XML que agrega dinámicamente más elementos por medio del scroll state idle. ¿Esto es posible con lazy layout? Sí. La intención es... Debería haberle leído todas las preguntas, lo siento. La intención de los lazy layouts es justamente poder ir leyendo de la información que no está todavía en la pantalla. Entonces esta implementación básicamente lo que va a hacer es lo mismo. Y sí, entonces se puede implementar con lazy layout sin ningún problema. ¿El tema de drag and drop estaría relacionado con esto o sería otro paquete? No sé con qué sería que está relacionado. Me imagino que es respecto a animaciones. Lo básico va a ser mostrar contenido. Por eso vimos el Animated Visibility. Drag and drop ya va a requerir un poquito más de desarrollo. Si no estoy mal, todavía no hay un soporte de parte de Composable. Vamos a ver. Composable. Hay una biblioteca. Hay una biblioteca que permite implementarlo. Y sí, también hay por aquí un tutorial de cómo hacerlo con los mismos building blocks, ¿no? Con un lazy column y con el target que tengo. Ahí voy a tener una animación, pero sí, no hay una implementación nativa del drag and drop, sino que lo tengo que hacer con una implementación manual. Y esperemos que en algún momento, pues si hay bastante uso de esto, que es lo que ha ido ocurriendo en general con Compose. Le han ido agregando muchos features en el camino con la intención de que esté disponible lo que más se utiliza. Algo que... vamos a regresar aquí a la presentación. No, me falta todavía una parte antes de dejar de compartir pantalla. Algo que para mí ha sido muy valioso. En este momento Jetpack Compose es lo que están empujando con más fuerza desde una de las cosas, no es el único, pero es una de las cosas que están empujando con más fuerza desde el equipo de Android, y me parece muy valioso que han escuchado bastante la comunidad. De hecho, han tenido algunas entrevistas en donde buscan desarrolladores de Android, los llevan a California, hacen como una especie de focus group y con base en eso se desarrolla. Creo que eso es algo bastante valioso y que permite que la comunidad se sienta escuchada. Quería abrir este quiz, es layout, theming y animation. Este path, porque tiene un quiz. Aquí hay videos que pueden ver que va a contarles un poco de lo mismo. Y entonces quería que este quiz pues lo tuvieran disponible, lo pudieran hacer. Es bien simple, no les va a llevar más de unos minutos. Con lo que platicamos creo que lo pueden responder bastante bien. Son múltiples. Hay una pregunta por ahí que tiene truco, pero en general es bastante straightforward, bastante claro, directo. Son 8 preguntas. Me gustaría que lo intenten para ver cómo están con este tema y principalmente que puedan practicar, que puedan hacer estos collabs. Hay más collabs, estos dos en particular me llamaron la atención porque hablamos bastante de layout y estos dos tenían las otras dos partes, el theming y el animation. Hay uno de layout, si no estoy mal, de un custom layout que también pueden implementar. Que los podemos compartir luego como material adicional. Quería ir haciendo estos collabs con ustedes paso a paso para
para que vieran que la implementación es bastante sencilla. Eso es de lo que más me gusta de Compose, que es muy intuitivo y construye sobre lo que ya se conoce. Entonces, si conozco bien los building blocks de los layouts, ya puedo seguir adelante. Los composables lo que buscan es justamente eso. De hecho, para empezar a trabajar aplicaciones, normalmente hay un ciclo, ¿no? Con XML era más complejo. Venía un mockup, venía una definición de un API como origen. Por ejemplo, me decían, el API del listado de usuarios me devuelve de esta forma a los usuarios. O un mockup que dice, el detalle de un usuario se mira así. Y ese mockup era mi responsabilidad, ya sea implementarlo completo o apoyarme en un diseñador para implementarlo todo en XML. Ahora es mucho más fácil y pues a diferencia de lo que se hacía antes, en donde pudiese ser que como que un componente del diseño del mockup no se reflejaba uno a uno, en la mayoría de casos ahora sí voy a poder construir esto y voy a poder hacer composables basándome en los que ya tengo y construir estas interfaces muy complejas con elementos simples y ir como es una aproximación que yo veo como un bottom-up. Entonces empiezo de lo más sencillo y voy hacia arriba, de tal forma que pueda eventualmente tener la misma interfaz que me dibujaron en un mockup, que me describieron en un API, o que estoy empezando a construir, pero construido todo esto a partir de Composables. Miremos si hay alguna otra pregunta. No, creo que estamos con las preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla y a volver a la pantalla principal. Me gustaría escuchar si tienen alguna otra pregunta. Acorté un poquito el tema del código para no alargarnos tanto. Me gustaría escuchar si tienen algún comentario, duda, sugerencia que puedan dejar por acá en el stream. Y si no, entonces con eso iríamos concluyendo el tema de hoy. Mi intención con esta clase era como llamar su atención, dejar un poco la curiosidad para que fueran a experimentar. Hay traté de que cubriéramos lo básico, hay ciertas cosas que no ahondamos tanto. Y bueno, ya no estoy tan activo en redes sociales como antes. Tengo un Instagram, pueden buscar por ahí o mandarme un correo. Mi correo es mi nombre, adriancatalán@gmail. Me pueden escribir con confianza. Me gustaría que lo exploren. Al final esto es un campamento, entonces es mucho de la iniciativa que tengamos, de la curiosidad de explorar, y vamos a ver diferentes bloques a partir de estas clases, y luego también pues van a haber conferencias en las que van a poder ir explorando todo este contenido, pero entonces un poco eso era lo que les quería compartir. Eso sería de mi parte. ¿Alguien tiene alguna duda? Hola Adrián, muchas gracias en serio por compartirnos todo lo que nos compartiste acerca de esta clase. Y pues no sé si quieres decir tal vez alguna recomendación a las personas que están empezando con Compose. No sé, algo que quieras recomendar a las personas que están empezando. Mi principal recomendación es, bueno, la recomendación cero es animarse a hacerlo. Precisamente de eso se trata. Me gustó mucho que le llamaran camp, porque eso es algo que es muy, muy cultural gringo, ¿no? De que se llevan a los adolescentes a un lugar lejos durante el verano y bueno, ahí pueden jugar, nadar, etcétera. Sin embargo, yo veo los campamentos como una oportunidad de explorar. Incluso si ven el arte me encantó. Tiene como justamente esto, transmite el espíritu de experimentar. Entonces esa sería mi recomendación inicial. Hay que probar, hay que sentarse a hacerlo. Y viene acompañada de lo que había pensado inicialmente, que es la manera de construir las interfaces es diferente. Las interfaces declarativas han estado ya desde hace un buen rato con nosotros, con React, con Flutter, etc. Se implementa, y bueno, en SwiftUI en el caso de iOS, se implementan de diferente manera,
Yo he trabajado un poco con Flutter, un poco con React. Swift UI lo vi, no llegué a usarlo tanto, pero al ver Compose me gusta mucho cómo lo han ido construyendo. Entonces le veo bastante futuro a esto y pues en general con la mayoría de tecnologías ocurre cada cierto número de años que alguien presiona el botón de reset y nos tenemos que actualizar. Este tema de las interfaces declarativas yo lo veo así. No es como que sea una moda y va a pasar de moda, sino es una adopción en general. Si alguien ya lleva un buen rato haciendo Android, a mí me recordó mucho cuando empezamos a trabajar fragmentos, hace un buen número de años, tal vez hace unos 10 años, pero algo similar. La adopción no fue fácil, sin embargo, a través del tiempo, pues ahorita ya hay tendencias, ¿no? Yo puedo decidir cómo trabajarlo, pero es una herramienta disponible. Algo así es Compose. Acá hay dos preguntitas más, Adrián, por favor. Uno dice de Chocopunk, ¿olvido XML o me dedico a Compose? Tengo casi 4 años en Android y da cierto miedo cambiar de tecnología. Siento empezar de cero. Sí, es justo lo que hablaba, ¿no? Igual cuando salieron los fragmentos, yo siento que no es radical. Eventualmente, pues, sí, mi idea es que se va a dejar XML a un lado, pero no es, yo voy a botar XML hoy y voy a migrar todas mis aplicaciones, sino es poco a poco lo voy a ir haciendo. Otro punto que tengo muy, muy presente fue cuando se comenzó a adoptar la arquitectura, que estaba como esta tendencia de qué uso, MVP, MVVM, Clean, y en muchos casos vi que reescribían aplicaciones completas, cuando en realidad es un proceso de migración. Mi recomendación entonces sería, conoce Compose, conoce las herramientas disponibles que pueden hacer por ti y comienza a migrar parcialmente tus aplicaciones. Pienso que lo que va a ocurrir es que poco a poco se va a abandonar XML, pero Compose todavía está desarrollándose. Entonces, si lo haces radical en este momento, es posible que tengas que varios ciclos de iterar. No es algo malo, sin embargo, sí es algo que va a tomar mucho tiempo. Time consuming sería en inglés. Entonces, en la mayoría de casos, me imagino que se identificarán con esto, cuando estamos como developers, hay muy poco tiempo para estas migraciones. O sea, entre los bugs que tenemos, que hay que apagar incendios, que hay features nuevos, en muchos casos la migración de Java a Kotlin se ha retrasado por lo mismo. Y son esas recomendaciones, ¿no? Lo que ocurre aquí es que, bueno, de Java a Kotlin era diferente, pero podría elegir o tenía más claro el path de cómo hacerlo. Aquí no está tan claro, entonces por eso da un poco de miedo. Y creo que tal vez lo que da más miedo es qué pasa si me cambio y esto se abandona. Es muy complicado hablar en términos absolutos, pero mi opinión es que las interfaces declarativas es lo que va a gobernar una época en el desarrollo. No veo, bueno, si Compose se llega a abandonar, va a haber otra cosa que haga lo mismo y igual va a ser declarativo. Entonces sí es muy valioso entenderlo, construir y poco a poco migrar, a pesar de esta sensación de empezar de cero, que pues yo la he sentido el tiempo que llevo haciendo Android, no sé, unas 4 o 5 veces, y la vuelvo a sentir ahora con Compose. Perfecto, bien, gracias. Ya que tenemos una de Jam 1230 que dice, ¿puedes programar tanto en Compose como Android o se casa con un solo lenguaje? No entendí muy bien. Creo que lo que trata de decir es que, o está pensando que Compose es un lenguaje nuevo, es Kotlin. Eso es lo maravilloso de esto, que ya escribimos Kotlin y cambia cómo se construyen las interfaces. Entonces, trabajábamos con XML, esto se procesaba, se construía una clase primero de Java, luego de Kotlin, y así se trabajaba la interfaz. Cualquier cambio era en XML, y aunque las herramientas fueron mejorando con el tiempo, yo lo veía como dos mundos aparte. Incluso en iOS siempre me gustó mucho más cómo lo trabajaban con segways, etcétera, pero seguía siendo como aparte. Ahora, con la interfaz declarativa, lo que ocurre es que me apoyo más en el código, ya no tanto en esta herramienta adicional. Escribo siempre código de Kotlin,
pero además la forma de pensar tiene un flujo de datos en una sola vía. Entonces, no solo es cómo construir la interfaz, cómo la voy a declarar, sino además dónde voy a guardar el estado, porque el estado es el que se transforma en interfaz, y eso es algo que lleva un ciclo. Entonces, ¿vas a seguir trabajando con Kotlin? Si estabas trabajando con Java, es un buen momento para migrar por completo a Kotlin, y lo que nos va a permitir usar Jetpack Compose es que nuestra interfaz se declara en código, voy a tener mayor control, va a tener un flujo de datos mucho más obvio, no voy a evitar el acoplamiento, voy a evitar que esto sea espagueti, y en general se busca que sea mucho más legible el código. Entonces, la respuesta corta es implementa Compose, trabaja con interfaces declarativas, pero sigue usando Kotlin. Te lograste acostumbrar a trabajar sin XML. Esto es tricky porque yo no me estoy dedicando a desarrollar a tiempo completo, que creo que la experiencia ahí sería diferente si estuviera en una empresa grande, y ahí el cambio no se va a dar de un momento a otro. O sea, tengo varios amigos que me dicen Compose está excelente, pero yo sigo usando XML. O sea, no puedo, si a veces el primer build me va a llevar 45 minutos, por ejemplo, no puedo de un plumazo borrar esto. En mi caso, yo veo consultorías pequeñas, entonces es mucho más fácil. Ahí estoy en ventaja, y a mí me ayudó mucho trabajar React. No me gusta React Native, porque pienso que lo nativo es lo mejor, pero cuando aprendes React, aprendes la forma de pensar, el flujo de datos, cómo se realizan las modificaciones de estado, y eso me ayudó mucho a acostumbrarme y a dejar XML. Siendo muy franco, nunca me gustó. Y la vista, tener esta vista de diseño al lado que se puede controlar más, es de lo que más me atrae de trabajar con Compose. Gracias, Adrián. Acá tenemos una más de Félix que dice: Compose se asemeja al rendimiento de animaciones y cambios de tema de Flutter. Sí tienen una cierta similitud. No he trabajado tanto Flutter como para decirte son iguales, pero sí noté que hay cierta inspiración. De hecho, al final es un mismo paradigma de programación que está siendo implementado por diferentes equipos. Y hasta donde me dijeron, los equipos de Flutter y de Android son amigos, no rivales. Dentro de Google se conocen, se hablan, intercambian ideas. Entonces sí hay cierta similitud. Pasa también que Flutter es nuevo. Entonces, por ejemplo, Java es el resultado de haber hecho bien C++. C++ viene arrastrando mucho de C. Entonces, estaban como todas las cosas de C, se le agregaron objetos, se implementaron más cosas, salió C++. Luego alguien dijo, no, es que es mejor hacerlo desde cero, más o menos. Por ahí surgió Java. Y bueno, ahora hay muchos más lenguajes, pero pasa algo similar. Android tiene muchos años de arrastrar diferentes cosas, y a pesar de ser un cambio importante, todavía se arrastran algunas de estas cosas. Entonces en Flutter hay una mayor versatilidad porque son las primeras implementaciones. Pero, de nuevo, respuesta corta, sí, hay mucha similitud, y es muy probable que si dominas uno, puedas dominar el otro sin problema. Buenísimo, Adrián. Muchas gracias. Y pues nada, ya no tenemos más preguntitas, y nada más agradecerte. Es un gusto siempre tenerte acá en cada evento que organizamos. En Bolivia creo que somos la única comunidad que organizamos eventos de Kotlin, porque hay más comunidad de Flutter acá en Bolivia, por lo menos, que a lo que vi. Entonces siempre estamos tratando de dar impulso a que programen en nativo. Sí, se trata de eso. Muchísimas gracias por siempre hacerme parte, muy contento de compartir. Felicidades, siempre admiro cómo le hacen para organizar tanto. Tienen un equipo maravilloso, y bueno, ya con todos estos años, la experiencia que tienes para organizar se ha ido incrementando año con año, y cada vez salen mejor los eventos. Así que felicidades a ti, a todo el equipo, y muchísimas gracias por hacerme parte del evento. No, muchas gracias a ti, Adrián, y pues esperamos tenerte en otra ocasión, igual hablando más de Android, y nada, muchas gracias, y hasta otra ocasión, Adrián. Así será, hasta luego. Chao, chao.